Hay hombres que se ponen nerviosos cuando dejas de hablar. No lo dicen, pero lo notan. Empiezan a llenar el espacio con preguntas, con excusas, con palabras que no pediste. Se mueven, se justifican, te observan buscando una señal que les diga que todavía tienen acceso a ti. Y tú no haces nada, solo callas. Eso es poder. Yo, Maquiavelo, observé cortes enteras caer en el pánico por un príncipe que simplemente dejó de responder, sin espadas, sin amenazas, sin decretos, solo silencio estratégico. Y el miedo hizo el resto. Porque el silencio no es ausencia, es presión. Es una pregunta que el otro no puede dejar de hacerse. ¿Qué sabe? ¿Qué planea? ¿Qué perdí? ¿Quién exige que hables, que expliques, que reacciones? No te está pidiendo comunicación, te está pidiendo control sobre ti. Y si no lo obtiene, se desmorona. Escribe desde qué país estás viendo esto, si alguna vez descubriste que tu silencio asustó más que tus palabras. Piensa en alguien que conoces, alguien que siempre tiene algo que decir, que explica cada decisión, que justifica cada ausencia, que cuando hay tensión en el aire es el primero en hablar para romperla. Parece sociable, parece abierto, parece confiable. Pero hay algo que nadie dice en voz alta. Ese hombre es predecible, y lo predecible se controla. Cada vez que abre la boca sin necesidad, entrega un mapa, sus miedos, sus inseguridades, sus límites, sus deseos. Todo expuesto, todo legible, todo aprovechable. No lo hace por estupidez, lo hace porque aprendió que hablar calma la tensión, que explicarse genera aceptación, que llenar el silencio evita el conflicto. Pero lo que realmente hace es entregarle a los demás las llaves de su mente. El príncipe que habla demasiado nunca fue respetado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el respeto no nace del acceso, nace del misterio, del límite, de no saber exactamente hasta dónde llega el otro. Cuando sabes todo de alguien, deja de impresionarte. Cuando puedes anticipar sus reacciones, deja de preocuparte. Y cuando deja de preocuparte, deja de tener poder sobre ti. El hombre que calla en el momento correcto crea algo que ninguna palabra puede fabricar: incertidumbre calculada. Y la incertidumbre es el suelo donde crece el miedo. Ahora observa el otro lado. Hay personas que cuando entran a una habitación cambian la atmósfera sin decir nada, que escuchan más de lo que hablan, que responden con una frase donde otros darían un discurso. No es frialdad. No es arrogancia, es conciencia. Saben algo que la mayoría tarda años en aprender. Cada palabra que no pronuncias es información que el otro no tiene, y quien controla la información, controla la dinámica. En las cortes del siglo XV, los consejeros más peligrosos no eran los más elocuentes, eran los más silenciosos, los que observaban, los que guardaban, los que cuando hablaban hacían que todos dejaran de respirar por un segundo. Ese segundo vale más que horas de discurso. Pero hay algo más oscuro en todo esto. Cuando te vuelves impredecible, cuando dejas de reaccionar como antes, cuando tu silencio empieza a durar más de lo que los demás pueden soportar, algo ocurre en ellos. Comienzan a dudar de sí mismos. ¿Lo ofendí? ¿Sabe algo? ¿Cambió algo? Y en esa duda, en esa búsqueda desesperada de una señal tuya, ya se dieron el terreno, ya están respondiendo a ti, aunque tú no hayas hecho absolutamente nada. Eso es lo que Maquiavelo entendió, que pocos quieren admitir. El poder real no se ejerce solo con acciones, se ejerce con ausencias estratégicas, con respuestas que no llegan, con presencias que se retiran en el momento exacto. El hombre que siempre está disponible nunca es temido, porque lo disponible se da por sentado. Lo que aparece y desaparece, lo que no se puede anticipar, lo que no se puede leer con facilidad, eso genera tensión, y la tensión sostiene la atención.
Hay una diferencia brutal entre quien calla porque no tiene nada que decir y quien calla porque sabe exactamente lo que diría y elige no decirlo. El primero es invisible, el segundo es peligroso. Aprende a distinguir cuándo tu silencio es vacío y cuándo es estrategia, porque los que te rodean ya lo sienten, aunque no puedan explicarlo. Cuando guardas algo, otros lo perciben. No saben qué guardas, no saben cuánto guardas, no saben cuándo vas a usarlo. Y esa ignorancia es exactamente donde quieres que vivan. Porque en la ignorancia no hay confianza excesiva, no hay descuido, no hay ataque sin preparación. Solo hay respeto nervioso, y ese respeto nervioso, mantenido con inteligencia, es más estable que cualquier admiración basada en simpatía. La simpatía se va cuando dejas de complacer. El respeto nervioso se queda porque nunca saben cuándo vas a reaccionar, ni cómo. Quien no soporta tu silencio ya te reveló todo lo que necesitabas saber. Te reveló que dependía de tu reacción para sentirse seguro. Te reveló que tu control sobre ti mismo lo desestabiliza. Te reveló que en la ecuación del poder entre los dos, el terreno ya está inclinado a tu favor. Solo con callar, solo con no moverse, solo con esperar, mientras el otro se consume en su propia ansiedad. Nadie teme a un hombre que siempre reacciona igual, porque lo que siempre reacciona igual ya fue clasificado, ya fue catalogado, ya fue guardado en una caja mental con etiqueta «sé cómo manejarlo». Y lo que se puede manejar no inspira miedo, inspira cálculo. Hay personas que llevan años siendo tratadas como herramientas predecibles por quienes las rodean, y nunca lo saben. Creen que son respetadas. Creen que sus reacciones consistentes proyectan confiabilidad. Lo que proyectan, en realidad, es vulnerabilidad calculable. El error más común no es mostrar demasiado en un momento de crisis. El error es la consistencia emocional que nunca varía. El hombre que siempre se enoja ante la misma provocación puede ser provocado cuando sea conveniente. El hombre que siempre cede ante la misma presión puede ser presionado con precisión quirúrgica. Sus reacciones son un manual de instrucciones. Pero el hombre que un día responde con calma, otro día con indiferencia, otro día con una sonrisa que no se puede leer, ese hombre no tiene manual, y sin manual nadie puede jugarlo. Maquiavelo observó que los líderes más duraderos no eran los más fuertes ni los más amados, eran los más difíciles de anticipar, no por caos, no por inconsistencia patológica, sino por una variedad emocional deliberada que mantenía a todos en un estado de alerta controlada. Cuando no sabes cómo reaccionará alguien, caminas con cuidado a su alrededor. Y caminar con cuidado ya es una forma de obedecerle. Piensa en las relaciones más asimétricas que has visto, no las de mayor fuerza física, no las de mayor dinero o estatus, las de mayor misterio. Siempre hay alguien en esa dinámica que el otro no termina de leer, que cuando cree entenderlo, hace algo inesperado, que cuando espera una confrontación, recibe silencio, que cuando espera afecto, recibe distancia, que cuando espera distancia, regresa con una intensidad desconcertante. Ese alguien no está siendo cruel necesariamente. Está siendo, aunque no lo sepa, profundamente estratégico, porque la variación emocional controlada no destruye la relación, la mantiene en tensión, y lo que se mantiene en tensión no se abandona fácilmente. La máscara más poderosa no es la que oculta rabia o tristeza, es la que hace imposible saber si hay algo oculto en absoluto, esa cara de calma que podría significar todo o nada, esa mirada que observa sin revelar lo que procesa, ese silencio que podría ser perdón o estrategia o la antesala de una decisión que cambiará todo. No saben, y mientras no saben, no actúan contra ti. La incertidumbre es tu escudo más silencioso.
Recuerda la última vez que alguien te exigió una explicación que no le debías. No te la pidió con educación. Te la exigió, con urgencia, con presión emocional, con ese tono que mezcla reclamo y ansiedad. ¿Por qué no respondiste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué significa tu silencio? Y la reacción instintiva de la mayoría es explicarse, aclarar, justificar, calmar, porque la presión social sobre la explicación es enorme, porque desde pequeños aprendimos que no justificarse es sinónimo de culpa, que el silencio ante una acusación implica aceptación, pero eso es precisamente la trampa. Cuando te justificas ante quien no tiene autoridad real sobre ti, estás reconociendo implícitamente dos cosas. Primero, que su juicio sobre ti importa lo suficiente como para modificar tu comportamiento. Segundo, que tienes algo que perder si no lo satisfaces. Ambas cosas le dan poder. No el poder de alguien que lo mereció, el poder de alguien a quien tú lo entregaste, gratuitamente, en el momento en que abriste la boca para explicarte. El príncipe que explica cada decisión a su corte deja de ser príncipe en el momento en que empieza a explicar, porque la explicación implica la necesidad de aprobación, y quien necesita aprobación para actuar nunca actúa realmente desde el poder. Actúa desde el miedo a la desaprobación. Esa es una jaula invisible que muchos jamás identifican porque está construida con sus propias palabras. La respuesta más devastadora que puedes darle a quien exige que te expliques no es la contraofensiva verbal, no es el argumento demoledor, no es la verdad que los deja sin respuesta, es la pausa, larga, deliberada, sin ansiedad visible, una mirada que no busca aprobación, que no teme el silencio incómodo, que simplemente espera. Y en esa espera, algo cambia en el otro, porque esperaban resistencia, esperaban nerviosismo, esperaban la señal de que los necesitas, no esperaban indiferencia serena, y la indiferencia serena es más brutal que cualquier argumento, porque no les da nada con qué pelear. Quien pelea necesita un adversario que reaccione. Cuando no reaccionas, no hay pelea. Solo hay una persona exponiendo su agitación frente a alguien que no se mueve. Y eventualmente, el que se agita solo frente al silencio empieza a sentirse ridículo. Empieza a retroceder, no porque los hayas convencido, sino porque tu no reacción les demostró que no tienes miedo de perderlos. Y el que no tiene miedo de perder siempre negocia desde arriba. Hay una ley que Maquiavelo nunca escribió explícitamente, pero que vivió en cada página de su obra. Lo que desaparece se valora. Lo que siempre está disponible se desprecia. No es cinismo, es mecánica humana. El cerebro humano está diseñado para perseguir lo que escapa y subestimar lo que permanece. No por maldad, por biología, por la misma razón que un depredador pierde interés en una presa que no huye. El movimiento genera atracción, la ausencia genera búsqueda, y quien busca ya está en posición subordinada. Piensa en las personas más influyentes que has conocido en tu vida, no las más ruidosas, las más influyentes. ¿Cuánto de su poder venía de lo que hacían y cuánto venía de lo que no hacían, de las reuniones a las que no asistían, de los mensajes que tardaban en responder, de las invitaciones que declinaban sin excusa elaborada, de los momentos en que simplemente no estaban, y todos notaban su ausencia? Su presencia tenía peso porque no era constante, su palabra importaba porque no la regalaban, su atención era codiciada porque no era automática. La disponibilidad total destruye el valor percibido. No en teoría, en la práctica diaria, en cada interacción, en cada dinámica de poder que existe entre dos personas. El amigo que siempre responde en segundos es el que menos se extraña cuando no está.
El líder que asiste a cada reunión sin excepción es el que menos se siente cuando falta. El que siempre está, nunca es buscado, solo es usado, porque lo que siempre está no necesita ser ganado, y lo que no necesita ser ganado no genera compromiso real. La ausencia estratégica no es abandono, no es frialdad patológica ni distancia destructiva. Es la gestión consciente de tu presencia como recurso limitado. Los recursos limitados tienen valor. Los recursos ilimitados no. Cuando las personas aprenden, no con palabras, sino con experiencia directa, que tu tiempo, tu atención y tu energía no son automáticos, empiezan a cuidarlos. Empiezan a comportarse diferente cuando están contigo. Empiezan a valorar lo que antes daban por garantizado. Eso no lo logra ninguna conversación sobre límites. Lo logra la ausencia real, experimentada, sentida. Hay una señal inequívoca de que la dinámica cambió a tu favor, cuando empiezan a buscarte ellos. No porque los hayas manipulado emocionalmente, sino porque dejaste de perseguirlos, de llenar todos los silencios, de estar siempre un paso adelante para complacerlos. Y en ese espacio que dejaste, algo en ellos lo ocupó. La pregunta, la curiosidad, la incomodidad de no tenerte garantizado. Esa incomodidad es la que los mueve hacia ti, y quien se mueve hacia ti ya se dio la posición. Existe una forma de dependencia que casi nadie reconoce como tal, la necesidad de ser comprendido, de que los demás vean tus razones, entiendan tu perspectiva, validen que tenías sentido, reconozcan que hiciste lo correcto en las circunstancias que enfrentabas. Es una necesidad profundamente humana y es también una vulnerabilidad enorme, porque quien necesita ser entendido entrega el poder de su narrativa al que escucha. Si el otro comprende y valida, se siente bien. Si el otro rechaza o critica, se desestabiliza. Su estado interno depende del veredicto externo. Y eso significa que cualquier persona dispuesta a negar su validación puede controlarlo con solo emitir desaprobación. Sin violencia, sin argumentos, solo con un gesto de incomprensión o rechazo. Eso es suficiente para paralizarlo. El hombre que Maquiavelo admiraba era el que actuaba desde su propio juicio y no buscaba audiencia para sus decisiones. No porque fuera arrogante, sino porque había entendido algo brutal. La mayoría de las personas no te comprenderán de todas formas, no porque seas incomprensible, sino porque comprenden desde sus propios intereses, desde sus propios miedos, desde su propia posición en el tablero. Esperar comprensión universal es esperar que el tablero se reordene a tu favor espontáneamente. No ocurre. Cuando dejas de necesitar que te entiendan, algo cambia en cómo te perciben, porque la necesidad de validación tiene un olor reconocible. Las personas lo detectan aunque no puedan nombrarlo. Sienten cuando alguien necesita su aprobación para estar bien. Y ante esa necesidad, de forma casi automática, el respeto disminuye, no por crueldad, por jerarquía instintiva. Quien necesita tu aprobación ya está debajo de ti en la dinámica emocional. Actuar sin pedir permiso emocional, decidir sin buscar validación colectiva, moverse con la tranquilidad de quien sabe que no todos entenderán y que eso no cambia nada esencial. Esa es la postura que genera una presencia diferente en cualquier entorno, no la de quien intimida con agresividad, la de quien simplemente no necesita nada de los presentes para estar completo. Y ante alguien que no te necesita no puedes usar la amenaza del rechazo, no puedes usar la presión de la desaprobación, no tienes palanca, solo te queda el respeto genuino. O el resentimiento silencioso de quien reconoce que no puede controlarte. Ambos son victorias. Hay un momento específico en la vida de todo hombre estratégico. El momento en que descubre que alguien en quien confiaba lo usó.
No lo sospechaba, lo vio, con claridad, con evidencia que no deja lugar a interpretaciones cómodas, y en ese momento la reacción instintiva es el dolor. Pero debajo del dolor, si hay inteligencia, hay algo más valioso: información. La traición es el mapa más preciso que alguien puede darte de sí mismo, porque revela lo que ninguna conversación honesta revelaría. Revela cuánto vale su lealtad bajo presión. Revela qué precio tiene su amistad. Revela qué harán cuando los intereses entren en conflicto con la relación. Eso no lo puedes obtener preguntando. Solo lo obtienes en el momento en que te fallan. Maquiavelo no idealizaba la lealtad, la estudiaba. Entendía que los hombres son leales mientras la lealtad les conviene, que la amistad genuina existe pero es escasa, y que confundir simpatía con lealtad profunda es uno de los errores más costosos que puede cometer un estratega. No porque todos traicionen, sino porque no todos son capaces de no hacerlo cuando el costo de mantenerse fiel se vuelve real. La mayoría solo conoce su propia lealtad en momentos cómodos. Lo peligroso no es el enemigo declarado. Lo sabes, lo vigilas, te preparas para él. Lo peligroso es el amigo que no ha sido probado por nada difícil todavía, el que te sonríe con facilidad porque no ha tenido que elegir todavía entre su beneficio y el tuyo. Ese hombre puede ser leal de verdad, o puede ser leal mientras la lealtad no cueste nada, y solo el tiempo o la traición te lo dirá. Entonces, ¿qué haces con eso? No paranoia, no aislamiento, no tratar a todos como potenciales traidores desde el inicio, sino calibración. Dar acceso gradualmente, observar en situaciones pequeñas antes de confiar en las grandes, notar quién habla bien de ti en tu presencia y quién actúa bien por ti en tu ausencia. Esa diferencia lo dice todo. Las palabras son baratas. Las acciones sostenidas en el tiempo, cuando nadie observa y cuando cuesta algo, son los únicos contratos reales. Y cuando la traición llega de todas formas, porque en algún momento llegará, la respuesta de un hombre estratégico no es el caos emocional, es la actualización. Actualiza el mapa, mueve esa pieza al cuadro correcto en el tablero, sin drama, sin monólogos de dolor que los alimenten. Solo el silencio frío de quien aprendió lo que necesitaba aprender y no tiene intención de olvidarlo. Esa frialdad no es crueldad, es la consecuencia lógica de haber visto con claridad. La impaciencia es la forma más cara de pagar por una victoria prematura. Hay hombres que ganan una batalla porque no pudieron resistir el impulso de actuar antes de tiempo, y pierden la guerra por exactamente la misma razón. El momento importa más que la fuerza. Un golpe perfecto en el instante equivocado no es un golpe perfecto. Es un error costoso disfrazado de decisión. Maquiavelo observó que los príncipes que duraban no eran siempre los más inteligentes ni los más poderosos. Eran los más pacientes, los que podían sostener la tensión sin resolverla prematuramente. Los que podían ver la oportunidad formarse como una ola y esperaban el momento exacto para montarla, no antes, no después. Antes, la ola te pasa por encima. Después, ya no existe. La espera estratégica no es pasividad, es actividad invisible. Mientras esperas, observas. Mientras observas, aprendes. Mientras aprendes, identificas los puntos exactos donde el sistema del otro es vulnerable, donde sus certezas tienen grietas, donde su confianza excesiva en una situación los ha hecho descuidados. Y cuando actúas, actúas con precisión quirúrgica, no con la energía de la reacción impulsiva, con la frialdad de quien eligió el momento. Hay algo psicológicamente devastador en enfrentarse a alguien que no reacciona cuando se espera que reaccione, que no responde al ataque en el momento del ataque, que absorbe, que calla, que sigue, porque genera una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué no reaccionó? ¿Qué está esperando?
y esa pregunta convierte cada momento posterior en una amenaza potencial. Cada silencio se vuelve sospechoso. Cada movimiento tuyo es interpretado en busca de la represalia que saben que viene, pero no saben cuándo. Esa incertidumbre es más desgastante que el golpe en sí. El golpe que viene sin fecha anunciada agota al que lo espera más que al que lo planea. Porque el que planea duerme tranquilo. El que espera ser golpeado vive en alerta constante. Cada día que pasa, sin que ocurra nada, no es alivio, es tensión acumulada. Y la tensión sostenida consume concentración, consume energía, consume juicio, hasta que el momento llegue, o hasta que el otro cometa el error que tú esperabas pacientemente. Aprende a ser el hombre que no necesita resolver hoy lo que puede resolverse mejor mañana. No por debilidad, por arquitectura. Las victorias construidas con paciencia tienen cimientos. Las victorias apresuradas tienen fecha de vencimiento. El tiempo, usado con inteligencia, no es tu enemigo, es tu aliado más silencioso. Hay un patrón que se repite con una constancia que debería ser estudiada. Los hombres que más jura lealtad en público son, con frecuencia, los primeros en moverse cuando el viento cambia. No siempre, pero con una frecuencia que no es coincidencia, porque quien tiene lealtad genuina no necesita proclamarla. La vive en silencio y la demuestra con actos. La proclamación excesiva de virtud es una señal de alarma, no una garantía. Quien te repite incansablemente cuánto te respeta, cuánto te admira, cuánto daría por ti. Observa si esas palabras tienen peso en los momentos donde el precio real de esa lealtad se cobra. En la conversación donde podrían hablar bien de ti y eligen el silencio conveniente. En la decisión donde podrían respaldarte y eligen la neutralidad segura. En el momento donde defenderlos habría costado algo y descubres que no estaban. Maquiavelo entendía que los hombres son criaturas de conveniencia disfrazadas de principios. No todos, pero sí la mayoría. Y la forma de distinguirlos no es preguntándoles, es observándolos en situaciones donde la conveniencia y el principio entran en conflicto directo. Ahí, sin audiencia, sin beneficio visible, con costo real, ahí se ve quién realmente es cada persona. El lenguaje de la lealtad performativa tiene patrones reconocibles. Habla mucho de los valores compartidos, pero en abstracto. Nunca en acciones específicas pasadas donde esos valores les costaron algo real. Habla de lo que harían por ti en situaciones hipotéticas dramáticas, pero evita cuidadosamente comprometerse en las situaciones reales y cotidianas, donde la lealtad se construye de verdad. Es una arquitectura verbal diseñada para generar confianza sin nunca establecer un contrato real que pueda ser medido. Aprende a escuchar menos lo que dicen de sí mismos. Observa lo que hacen cuando nadie los celebra por ello. Observa si actúan de la misma forma cuando estás presente y cuando no estás. Observa cómo hablan de otros a tus espaldas, porque así hablarán de ti a las espaldas de esos otros. El carácter no cambia de audiencia en audiencia. Solo las máscaras cambian, y las máscaras, tarde o temprano, resbalan. Esta es la idea de Maquiavelo que más incomoda, no porque sea nueva, sino porque todos, en algún nivel, saben que es verdadera. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos, no como crueldad, como arquitectura política del poder. El amor es volátil, depende de cómo te sientas hoy con alguien, de si te decepcionaron ayer, de si encontraron algo mejor mañana. El amor basado en beneficio recibido se va cuando el beneficio se interrumpe. El amor basado en admiración se deteriora cuando ven tus debilidades de cerca. El amor, en el campo del poder, es una variable demasiado dependiente de factores externos que no controlas. El miedo bien administrado, en cambio, es estable.
no el terror. El terror genera rebelión desesperada. El terror es inestable porque empuja a la acción cuando ya no queda nada que perder. El miedo correcto es el respeto nacido de la incertidumbre sobre tus consecuencias. No saben exactamente qué harás si te fallan. No saben hasta dónde llega tu paciencia. No saben qué precio tiene desafiarte. Esa ignorancia los hace cautelosos. Y la cautela sostenida es más valiosa que el afecto temporal. Hay líderes que son adorados mientras todo va bien y abandonados en el primer momento difícil, porque construyeron su posición sobre afecto, y el afecto sin estructura de consecuencias reales es decoración sin cimientos. Se cae con el primer viento real. El hombre que es respetado por sus consecuencias no necesita recordarles a los demás que existe. Su historial habla. Sus acciones pasadas en momentos donde fue desafiado construyeron una reputación que trabaja por él incluso cuando no está presente. Nadie necesita recordar que el fuego quema. Lo saben porque en algún momento lo experimentaron o vieron a otros experimentarlo. Esa memoria es la que sostiene el respeto sin necesidad de recordatorios constantes. Construye reputación de consecuencias reales, no con crueldad innecesaria, no con agresión que agota y deslegitima, con respuestas claras en los momentos donde la ambigüedad habría sido más conveniente, con límites que no negociaste aunque presionaron, con las ocasiones donde dijiste que harías algo y lo hiciste, aunque costara. Esa consistencia acumulada en el tiempo es la base de un poder que no necesita ser defendido constantemente. Se defiende solo. Al final, después de todas las estrategias externas, todas las tácticas del silencio, todas las observaciones sobre el comportamiento ajeno, hay una sola variable que lo determina todo. Tú. Específicamente, lo que ocurre dentro de ti cuando la presión llega. El estratega más brillante con tácticas externas perfectas colapsa si pierde el control interno en el momento crítico. Porque la emoción no administrada es la grieta por donde los demás entran. Es el momento predecible, la reacción que no pudiste evitar, la palabra que salió sin pasar por el filtro, y en ese momento, sin importar cuánto poder hayas construido, te volviste legible. Legible es vulnerable. Maquiavelo entendió que el principado más difícil de gobernar no era ningún territorio externo. Era el territorio interno, las emociones que exigen reacción inmediata, el orgullo herido que quiere respuesta pública, el miedo que se disfraza de urgencia, la inseguridad que busca validación en el peor momento posible. Ese territorio sin gobernar destruyó a hombres más poderosos que tú o que yo. No los destruyeron sus enemigos. Se destruyeron a sí mismos cuando perdieron el dominio de ese espacio interior. El autocontrol no es represión, no es tragarse todo y explotar después con mayor violencia. Es el desarrollo de un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio donde ocurre algo que la mayoría nunca experimenta. La elección. ¿Respondo ahora o espero? ¿Digo esto o guardo esto? ¿Reacciono como esperan o sorprendo con indiferencia? Ese espacio es donde reside el poder real, el que nadie te puede quitar porque no está en ningún lugar externo. Está en la disciplina que construiste en silencio, en privado, en los momentos donde nadie te observaba. Hay una razón por la que los hombres con verdadero dominio propio generan una presencia distinta. No es misterio sobrenatural, es consecuencia lógica. Alguien que no puede ser desequilibrado emocionalmente con facilidad no tiene palanca interna disponible para los demás, no tienen dónde agarrarse para moverte, y lo que no puede ser movido genera, inevitablemente, una combinación de respeto, cautela y en algunos resentimiento. El resentimiento de quienes reconocen en ti algo que no lograron en sí mismos.
Ese es el verdadero legado de Maquiavelo, no las tácticas de corte, no los consejos sobre cómo tratar a los enemigos, la comprensión de que el poder externo es una extensión del poder interno, que quien no se gobierna a sí mismo no puede gobernar nada que dure, que la conquista más importante no está en ningún territorio ajeno, está en ese espacio entre lo que sientes y lo que haces. Domina ese espacio, lo demás se ordena solo. Quiero saber cuántos ya entendieron esto demasiado tarde. Escribe desde qué país ves este video.